buenos días para todas y todos. Sean bienvenidos a la segunda sesión de esta nuestra quinta edición del Seminario Internacional sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. Este año, enfocado en la gestión ambientalmente adecuada de los PCB y los retos globales que esta gestión nos implica. Mi nombre es Edwin Camelo Martínez y voy a acompañarlos con la moderación de este seminario. Como ya es costumbre, quisiera comentar algunos detalles sobre cómo está funcionando nuestro seminario y algunos detalles técnicos que también son importantes que ustedes conozcan desde el principio. Recuerden que tenemos estas sesiones los días martes y jueves en las mañanas. Los recordatorios sobre el horario y la temática de cada sesión, así como los perfiles de nuestros expositores, son enviados regularmente a través de los datos de contacto que ustedes nos dejaron cuando hicieron el registro. Las certificaciones de asistencia a este seminario serán también enviadas a través de esos datos de contacto una vez finalice el seminario, una vez finalicemos la última sesión. De igual manera, las presentaciones, los videos de las grabaciones de estas presentaciones y otro material que nuestros expositores nos faciliten serán enviados a ustedes, puestos a disposición para descarga en un sitio web que más adelante a esos mismos datos les compartiremos. Nosotros no vamos a enviar presentaciones sesión por sesión. Por favor, tengan presente eso. Hoy tenemos activa nuestra herramienta de traducción simultánea. Para escuchar el audio en español, la traducción en español, deben seleccionar en la herramienta de Zoom, en el botón Interpretación, el canal español y desactivar el audio original para que ustedes puedan escuchar la traducción de forma única, que solamente escuchen la traducción. Recuerden la herramienta traducción, interpretación y desactivar el audio original. También es importante que recuerden que las preguntas que se quieran formular a nuestras expositoras del día de hoy se deben consignar en el chat de esta sesión. Nosotros vamos a estar recopilando las preguntas, vamos a estar organizándolas para poderlas hacer al final de la sesión. Las preguntas que sean del contexto nacional, que tengan que ver un poco con la experiencia de Colombia, ya lo vimos en la primera sesión. Vamos a estar nosotros, el equipo del proyecto sobre contaminantes orgánicos persistentes, respondiendo a las que podamos, y si no, les pedimos el favor que nos contacten luego para resolver esas inquietudes que tal vez nos queden faltando por contestar. También pues importante que tengan presente que nosotros no enviamos presentaciones ni videos por correo electrónico, que todo está, las memorias con las instrucciones para acceder, las vamos a enviar a través de correo electrónico al final de las 8 sesiones. Bueno, entrando en materia, en la sesión anterior, el martes, hablamos un poco de lo que implica ser parte de la Convención de Estocolmo. Colombia es signatario de esta convención y tenemos una serie de obligaciones y muchos retos para lograr identificar y eliminar el uso de los PCB como parte de los contaminantes orgánicos persistentes en nuestros países. Agustín mencionó varias herramientas, apoyos técnicos y espacios en los que las secretarías de las convenciones, no solamente de Estocolmo, sino también Basilea y Rotterdam, apoyan a los países en el cumplimiento de estas obligaciones. Y de hecho, una de las formas en las que nosotros en las regiones recibimos este apoyo es a través de los centros regionales. En América tenemos presencia de varios de estos centros y hoy tendremos la oportunidad de conocer un poco cómo funcionan, cómo operan, cuáles son algunos de sus resultados en los países en los que tienen esta cobertura. Y pues también por otro lado, si bien es evidente que cada país y cada contexto tiene unos retos muy particulares en la identificación y eliminación, en este caso de los PCB, cuando nosotros escuchamos los retos y maneras como hemos avanzado y nos comparamos con otros países, con otras regiones,
podemos darnos cuenta de la cantidad de elementos en común que tenemos y por tanto hay cosas que podríamos aprender y aplicar. Es un poco por lo que nosotros recopilamos las lecciones aprendidas y las compartimos con otros países, con otras regiones, con otros proyectos. Estas lecciones aprendidas, estas experiencias desde los territorios del Caribe, nos pueden mostrar cómo se han trabajado varios frentes simultáneamente, cómo se han abordado no solamente retos geográficos, sino también culturales, retos de idioma, capacidades técnicas y económicas de varios países simultáneamente. Por esta razón, quisimos invitar a nuestras colegas del Centro Regional del Caribe para que compartan con nosotros sus experiencias en ese camino y podamos también aprender distintas maneras de resolver una problemática en común, el manejo ambientalmente adecuado de los PCB. Entonces quisiera agradecerle a nuestras expositoras del día de hoy y pues hacer claramente una muy breve presentación de su perfil. Ustedes ya han tenido la oportunidad de verlo a través de los mensajes. Podemos hacer, revisar los perfiles en LinkedIn para que tengan un poco más de detalles sobre su experiencia. Vamos a iniciar con Laura, quien es graduada en Ciencias Ambientales con énfasis en Ciencias Biológicas de la Universidad Loyola de Nueva Orleans. Tiene 6 años de experiencia en el Centro Regional del Caribe, apoyando la ejecución de proyectos sobre sustancias químicas y residuos, gestión de mercurio y contaminantes orgánicos persistentes dentro de la región del Caribe. Actualmente es oficial de ejecución de proyectos apoyando la gestión en el marco del programa financiado por el Fondo Mundial para el Ambiente, el GEF por sus siglas en inglés, y este proyecto se llama Implementación de un desarrollo sostenible bajo en químicos en los pequeños estados insulares en desarrollo. Ella brinda apoyo general en la cartera de proyectos del centro relacionada con la implementación efectiva de los convenios de Basilea, Estocolmo, Rotterdam y Minamata en la región del Caribe. Y también tendremos a Maurisa, quien es graduada en Ciencias Ambientales de la Universidad de Claflin y tiene una maestría en Ingeniería Civil, Sostenible y Ambiental de la Universidad Estatal de Arizona, con un enfoque en bioremediación ambiental. Ella tiene 7 años de experiencia trabajando en el Centro Regional del Caribe, brindando apoyo, respaldo técnico y monitoreo para proyectos sobre la gestión de aceites usados y contaminantes orgánicos persistentes, como en el proyecto a gran escala financiado por el GEF de el desarrollo e implementación del mecanismo de gestión sostenible para contaminantes orgánicos persistentes en el Caribe. Actualmente ella se desempeña como oficial de ejecución de proyectos, brinda apoyo al área de proyectos en el centro relacionada con la implementación efectiva de los convenios de Basilea, Estocolmo, Rotterdam y Minamata en la región del Caribe, incluyendo los proyectos en el marco del programa Implementación del Desarrollo Sostenible de Bajo en Químicos de los pequeños estados insulares en desarrollo. Laura, Maurisa, muchas gracias por aceptar esta invitación. El auditorio es suyo. Hola, buenos días para todos. Es un gran placer estar aquí hoy con todos ustedes. Gracias de nuevo, Edwin, y a todo el equipo por invitarnos hoy a compartir la experiencia caribeña en el manejo o la gestión de PCBs y también sobre el portafolio general del Centro Regional de Investigación de Basilea que llamamos BCRC. Vamos a ver la presentación, vamos a hacerla conjuntamente con Maurisa, nos van a escuchar a las dos. Voy a ir directamente a la presentación y voy a compartir mis diapositivas. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Maurisa. Muy bien. Los contenidos generales de la presentación que vamos a escuchar hoy. Vamos a hacer una presentación de quiénes somos en el BCRC Caribe. Vamos a hablar un poquito acerca de los proyectos que tenemos en curso, el portafolio y
el amplio rango de proyectos que apoyamos con la ejecución de nuestras acciones. Vamos a hablar luego del manejo de PCBs y cómo hemos podido construir las capacidades dentro de la región caribeña, fijándonos en el desarrollo de inventarios de PCB, aceites y equipos que contienen PCBs, también los procesos para la salvaguardas y disposición final. Luego vamos a hablar de cómo planeamos avanzar con respecto o trabajar hacia una región caribeña libre de PCBs. ¿Cómo podemos aumentar la concientización no solo sobre el PCB, sino en los COP en general, como mercurio y otros problemas con los que tenemos que lidiar? Y luego tendremos las actividades futuras. Siguiente diapositiva. Bien, para entrar en el tema o la génesis de nosotros como centros regionales, bajo las convenciones de Estocolmo y Basilea, se ha establecido un número de centros regionales para ayudar o asistir a construir las capacidades dentro de las regiones específicas con respecto a la implementación de los objetivos bajo estos químicos y estos acuerdos multilaterales. Perdón. Ya. Y los centros de Basilea y de Estocolmo están trabajando hacia esta meta de darle apoyo a los países miembros en la región para que puedan implementar esas convenciones. Vemos aquí en el mapa que tenemos centros regionales a lo largo del globo. Siguiente, ahora sí. Este es nuestro centro BCRC en Trinidad y Tobago, en el Caribe. Somos una isla, estados insulares. Estamos aquí como en el apoyo del gobierno de Trinidad y Tobago. Y de nuevo, ayudamos a las partes con cumplir las obligaciones bajo las convenciones, sobre todo a través de la ejecución de proyectos relacionados con esas conversiones y relacionados con el manejo de químicos y residuos, y también a través de la información que compartimos. Voy a adelantarme a decirles que tenemos redes sociales, tenemos Facebook, LinkedIn, Instagram, tenemos varios perfiles. Por favor, síguenos en las redes sociales para que estén enterados de nuestros proyectos. Y también tenemos nuestro sitio en internet con información adicional. Siguiente. Bien, bueno, estos son los 15 países miembros a quienes les ayudamos. El más reciente fue Trinidad, que ratificó la convención en los últimos 2 años, creo que fue en el 2022, que se hicieron parte de la convención, y tratamos de darle apoyo a estos estados miembros cumpliendo con sus obligaciones bajo las convenciones. Sí, estas 3, en Minamata, Estocolmo, Rotterdam y Basilea, en los proyectos que se relacionan con esas convenciones. Bien, siguiente, por favor. Nuestro papel general como BCRC en el Caribe, damos capacitación clave, creamos oportunidades para que estos países y los puntos focales en la región puedan desarrollarse y cumplir. Miramos los mecanismos para la gestión adecuada y amigable de los PCBs. Tenemos bastante experiencia, las hemos acumulado en estos últimos años. Miramos a cómo diseminar información con las partes que son parte de la conversión. También les damos apoyo técnico. Trabajamos con expertos en el mundo para dar ese apoyo a nuestra región del Caribe y también aumentar la concientización, no solo entre el público en general sobre temas relacionados con estos residuos, sino también que trabajamos con partes interesadas objetivo para asegurarnos que esa información les llegue, y esa es la parte de concientización. También diría aquí que hemos hecho bastante trabajo en los últimos años, hemos logrado este objetivo y tenemos un portafolio de proyectos, pero en este momento tenemos 17 miembros en el BCRC Caribe. Hemos crecido en los últimos años. Siguiente. Bien.
Noticias de este año es que en la última conferencia de las partes de estas convenciones que se realizó en mayo de este año en Ginebra, en realidad se tomó la decisión de que nuestro centro también fuera parte de la Centro Regional de la Convención de Estocolmo. Hubo esa aprobación, validación. Es una gran noticia para nosotros, aunque hemos trabajado ya en proyectos bajo la Convención de Estocolmo en los últimos 7 años. Oficialmente no éramos un centro de la Convención de Estocolmo, así que es una muy buena noticia para nosotros. Estamos bastante complacidos con todo el apoyo de las partes que nos validaron en la reunión de la COP y estamos esperando también que el gobierno de Trinidad y Tobago avance con los siguientes pasos. Y pronto vamos a tener un nuevo logo y nuevo nombre, siendo ya una parte de la Convención de Estocolmo. Next slide, please. Voy a mirar uno de los grandes proyectos que tenemos en este momento. Este es un programa global para la implementación de desarrollo no químico sostenible y se denomina Islands. Bueno, entonces estamos viendo los 3 proyectos hijos dentro del Caribe bajo este gran programa. Entonces tenemos la FAO, PNUMA y el Banco Interamericano de Desarrollo. Este proyecto en total tiene los 3 proyectos hijos. Hay 12 países que participan. Entonces ustedes ven en la pantalla que estos son los países en los que servimos y que están participando en este proyecto. Es un proyecto de 5 años que empezó el año pasado. Y realmente lo que busca es la gestión de un amplio rango de todo tipo de desechos. Por ejemplo, electrónicos, vehículos, terminales y cómo podemos manejar los plásticos allá. También vemos la parte sostenible en diferentes niveles como niveles gubernamentales, el sector privado, individuos, lo que tiene que ver con el sector agrícola y también vemos la legislación dentro de la región del Caribe. Todo lo que tiene que ver con el manejo de mercurio y, por supuesto, los COPs. Siguiente. Bueno, otros proyectos. Ya mencioné que aunque nosotros somos el centro de Estocolmo, también apoyamos a nuestros países con sus obligaciones bajo la Convención de Basilea. Entonces, hemos hecho bastantes proyectos con el manejo de mercurio. Hemos hecho 10 de MIAs en esta región con la evaluación inicial para entender la situación nacional, teniendo en cuenta el mercurio, cuáles son las fuentes principales en las que existe, cuáles son las capacidades que tienen los países para implementar la convención y también preparar las recomendaciones y los planes de acción hacia el futuro. También hemos hecho un plan de acción nacional para la minería artesanal y de pequeña escala en los gobiernos de Guyana. Entonces, Guyana. Como ellos tienen estas prácticas dentro de su país y el uso de mercurio se encuentra en estas prácticas artesanales, entonces desarrollamos este plan de acción nacional para la eliminación del mercurio en estos procesos, como una de las obligaciones bajo la convención. Asimismo, bajo todos estos proyectos, hemos creado conciencia, hemos creado una campaña de conciencia de mercurio, todo lo que tiene que ver con los productos que hemos desarrollado, como los que ven aquí. El capitán Minamata, lo ven aquí en la pantalla. Hemos desarrollado estos productos, estas formas de comunicar para que el pueblo en general lo pueda conocer y que se abstengan del uso, tanto ellos como sus familias, de mercurio. Vamos a lanzar lo que tiene que ver
con este proyecto, el logo del Caribe libre de mercurio, como forma de concientizar al pueblo en general. Bueno, vamos a ver otros de nuestros proyectos. Recientemente estamos en el proceso de completar lo que tiene que ver con el RAE. Lo tenemos con el fondo. Y tuvimos 3 proyectos, Guyana, Surinam y Trinidad y Tobago. Entonces, lo hicimos con Boku, que es uno de nuestros socios. Lo que hicimos fue mirar el inventario de los residuos eléctricos, electrónicos y mirar el reciclaje y ver la situación nacional en cuanto al manejo de los residuos eléctricos, electrónicos y la recomendación para que realmente se tengan mecanismos más apropiados para el medio ambiente. Hemos desarrollado varias piezas infográficas que vamos a compartir en nuestro sitio web pronto. Si ustedes los quieren ver, entrar allí a la página y por supuesto las pueden visualizar allí. Bueno, en la parte derecha de la diapositiva vemos un proyecto que tuvimos nacionalmente en Trinidad y Tobago. Trabajamos hacia el desarrollo de lo que tiene que ver el manejo al final del uso de los teléfonos. Entonces, lo que hicimos fue una campaña de recolección para el público en general en Trinidad y Tobago. Lo que hicimos fue poner diferentes cestas en Trinidad y Tobago, en las islas, colocar estas cestas para que el público llevara los teléfonos que ya no utilizaban. Este mecanismo de recolección. Luego vimos una de las instalaciones que tenemos ubicada acá, la cual ve el desmantelamiento de los teléfonos y para hacer su reciclaje y resto de proceso. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que podemos poner para asegurarnos que realmente son procesos amigables con el medio ambiente? Y preparar esas recomendaciones para quienes las quieran revisar. Nuevamente es creación de conciencia. Ustedes ven el logo allí, el que dice hello, hola. Hello es el acrónimo para ayudar a los electrónicos, a las partes eléctricas a que vivan más. Es el beneficio de reciclar, del reciclaje de los teléfonos que ya no se utilizan. La cultura de Trinidad y Tobago es que muchas personas los mantienen allá en los cajones y nada, siguen ahí, realmente no los usen. Entonces, realmente era crear conciencia, desarrollar este proyecto y que se expanda. La idea es en el resto de la región Caribe. Siguiente. Ahora tenemos un proyecto en Surinam que acabamos de terminar. Este tenía que ver con el secretariado bajo el programa que el NORAD fue quien lo financió. Entonces, con una ONG local para reemplazar los materiales de plástico de único uso en la economía de Surinam. Entonces, el inventario, realmente ver el flujo, donde pueda que haya fugas y también vimos algunos grupos de mujeres. Esto tiene que ver con el manejo de residuos de petróleo, este sistema, de manera que las mujeres pudieran empezar a utilizar estas bolsas de mercado. Ustedes saben que puede ser un área de ingreso para ellas, construir capacidades allí. También vimos algunos colegios en Surinam. Hubo planes de acción para hacer los colegios con 0 residuos. Vimos todo lo que tiene que ver con agua, animarlos para que traigan sus botellas reusables de agua en cambio de comprar las botellas de agua, por ejemplo, fue otro plan que tuvimos allí. Bueno, también tenemos este sistema, como les decía, de manejo de petróleo. Entonces, este es como el que se denomina el Fondo Verde.
Este vio bastante el proyecto piloto hacia la gestión de este petróleo y la idea es poder mirar el piloto, desarrollar unas instalaciones para el manejo de el aceite. Todo el aceite que es de residuo. Bueno, vamos a mirar que vamos a nuevamente el plan que tenemos, las áreas de desarrollo del proyecto para 2024-2027 con nuestros 15 países miembros. Vamos a ver algunos de las oportunidades de proyectos con lo que tiene que ver con la contaminación marina, la contaminación por plásticos, todos los que tienen que ver con los sistemas de energía renovables, también el manejo de llantas y las oportunidades para el reciclaje de esto también, lo que vimos. ¿Qué más podemos hacer en la región? Lo que tiene que ver también con el petróleo o derivados del petróleo o aceite. También vemos los residuos de la salud, también lo que tiene que ver con residuos de textiles. Ustedes ven que cuando tenemos nuestros carnavales o nuestros festivales en Trinidad y Tobago, nosotros vemos la industria del carnaval que tenemos en la que hay bastantes residuos que provienen de estas celebraciones. Entonces podemos trabajar con las organizaciones que preparan el carnaval para poder tener un manejo más sostenible de los residuos textiles cuando diseñan sus disfraces y todos los elementos que utilizan para el carnaval. También estamos viendo el turismo sostenible y todo lo que tiene que ver con residuos de la agricultura. Entonces, realmente queremos utilizar las oportunidades que tenemos y realmente disfrutamos apoyar a nuestros países miembros. Son como preocupaciones clave y realmente la idea es tener un Caribe más limpio. Es nuestro objetivo. Ahora sí ya podemos profundizar un poco más con lo que tiene que ver con la construcción de capacidades para la Convención de Estocolmo y el manejo de los COPs en el Caribe. El tema luego lo vamos a ver de nuestros bifenilos policlorados, también vamos a verlos más adelante. Bueno. Entonces, en este mapa, ustedes ven donde empezamos la implementación de la Convención de Estocolmo con lo que tiene que ver con el plan de implementación en toda la región del Caribe. Entonces, lo que hemos visto es que vemos diferentes estrellas de colores para mirar los diferentes niveles en los que cada uno va en desarrollo. Esto es la actualización de los planes de implementación y todo lo que tiene que ver con el trabajo con el secretariado. Entonces, los de verde, ellos ya actualizaron y han completado y lo han enviado al secretariado. Ya fue enviado. Los que están con color púrpura o morado, estos países ya lo actualizaron y lo completaron, pero aún no lo han enviado a la oficina del secretariado todavía. Algunos de ellos a nivel gubernamental están esperando que sea aprobado por sus gobiernos. Y luego, los que están en amarillo nos muestra que en este momento están revisando y actualizando todo lo que tiene que ver con la implementación. Entonces, para que ustedes sepan, entonces, se resaltó en la asamblea que algunas de estas islas y especialmente en las islas necesitaban apoyo con lo que tiene que ver con el objetivo bajo la Convención de Estocolmo. Por esto, este es lo que voy a hablar en la siguiente diapositiva. Fue un proyecto regional en el que trabajamos para apoyar a nuestros países con la construcción de capacidades y el avance hacia el mejor manejo de los COPs, de nuestros contaminantes orgánicos persistentes en la región. Bueno, acá tenemos el proyecto JEF 5558. Este proyecto inició hace 7 años.
Fue financiado por el Global Environment Facility, el GEF, y también por ONUDI en los países del Caribe en la región, Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, San Kitts Nevis, San Lucia, las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. El objetivo principal de este proyecto era realmente construir las capacidades en la región para el manejo de los COPs y en la implementación de la Convención de Estocolmo. Siguiente. Muy brevemente, darles ideas sobre de qué se trata el proyecto que implicaba. Tenemos 5 componentes y el componente 1 se fijaba en capacitar mecanismos regionales para el apoyo a la implementación de la Convención de Basilea. Este tenía actividades que miraban la legislación, el desarrollo de un modelo para el manejo integrado de químicos. También ayudamos a actualizar los planes de implementación de cada país. También miramos aumentar la conciencia sobre los PCBs y voy a hablar de este tema más adelante, pero es una parte de la campaña. También miramos el desarrollo de un sistema de información regional, una plataforma de ese tipo para capturar todos los detalles. Es una de las formas de identificar en los países participantes como cuando tenían falta de datos, incluso cuando recolectaban datos como parte del proyecto, necesitaban un lugar donde poder almacenar toda esa información y que no se perdiera. Bueno, ustedes saben, a medida que las personas cambian a otra industria o a otros ministerios, asegurarnos que toda la información se mantenía en un único lugar. Esa fue una parte que desarrollamos y debe estar disponible para si alguien la quiere consultar. También creamos un sitio en Internet, un compendio. Este se enfocaba en el componente 2, reducir las emisiones de COP, mejorando las prácticas de manejo o gestión de residuos. Y bueno, lo compartiremos más adelante, pero ahí está el sitio de Internet. Es un sitio de Internet bastante agradable donde tenemos una infografía, la que vemos en la parte inferior de la pantalla. Todo tipo de información acerca de las mejores prácticas, recomendaciones con respecto al manejo de rellenos sanitarios y la emisión de COP y cómo poder reducir esas emisiones. Luego el otro componente miró los sitios potencialmente contaminados en cada uno de estos países y trabajamos hacia el desarrollo o hacer una evaluación de riesgo preliminar en estos sitios, de forma que los países pudieran saber qué prioridades o qué sitios priorizar para trabajar en las estrategias de remediación. Obviamente, ayudar a las comunidades alrededor de los sitios y proteger el medio ambiente. Y luego un componente 4, aquí es donde desarrollamos el manejo y planes de disposición final para los PCBs en la región Caribe. En este momento le voy a pasar la palabra a Marisa, que nos va a hablar del componente 4 a mayor detalle. Bien, gracias Laura y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias por la información hasta el momento. Ahora voy a seguir con el proyecto 5558 y una experiencia sobre el manejo de PCBs. Primero, un historial en el Caribe, en la región. Los PCBs aún no han sido fabricados, pero más bien se importaron para su uso en la generación de industria de energía, en esas industrias, también para apoyo a la agricultura o dentro de la industria de petróleo y gas. Estos químicos típicamente se encuentran dentro de los equipos eléctricos como transformadores y los que se fabrican antes de los más o menos 1980, como en el 80, hasta el 85, cuando se reconoció que los PCBs son dañinos a la salud humana y al medio ambiente. Y cuando se mencionó en todo el mundo que las empresas de servicios públicos, como la de la luz, deberían tratar de dejar o no involucrarse más, no utilizar más PCBs, muestras de nuestras empresas de servicios en el Caribe, en la región del Caribe, ya
habían comenzado su proceso de compras para no importar más o comprar transformadores que contuvieran PCB. Sin embargo, debido a la ciclo de vida de estos transformadores, aún se mantienen en nuestros sistemas, en las empresas de energía, por ejemplo, de servicios públicos. Sí tenemos un problema, por lo tanto, al no poder manejarlos de una forma o gestionarlos de una forma amigable con el medio ambiente y poder hacer la disposición final de los PCBs. Típicamente, cuando hay equipos que se identifican que contienen PCBs, en el pasado simplemente se desechaban indiscriminadamente, pensando que era un aceite normal o se vendía simplemente como chatarra todo el material. Entonces, bajo nuestros proyectos, como comentó Laura en el componente 4, comenzamos a hacer unos inventarios para todos los países del Caribe y como parte de lo anterior hicimos una evaluación rápida sobre los PCBs en la región y tuvimos que comenzar mirando el involucramiento de partes interesadas y su conciencia. Entonces, comenzamos con los países, en nuestros países identificamos empresas de servicios clave donde había posible uso de transformadores, por ejemplo, la fuerza del, digamos, el Ministerio de Defensa, industrias pesadas, sistemas de servicios públicos que todavía utilizaran estos elementos para poder identificar sitios que necesitaban la gestión porque había equipo que contenía PCB o estaban contaminados con PCB. Utilizamos el manual general que se desarrolló para la región sobre los COPs, nos dio buenas guías de cómo utilizar la información de las guías de PENUMA y otras autoridades hablando de cómo abordar esta clasificación de los equipos. Una vez identificamos el listado de sitios a dónde ir a visitar, entonces hicimos la identificación de los equipos. Típicamente, los transformadores que se habían fabricado antes de 1985 de pronto contenían los PCBs, los binafilos policlorados. Fue el punto de inicio para indicar, ¿no?, cómo identificar los PCBs. Hubiéramos, bueno, de acuerdo al manual, habríamos tomado la información del transformador, pero luego continuamos para también recolectar muestras de aceite que luego se enviaron a un laboratorio en Canadá para su análisis. Al hacer el análisis del laboratorio, pudimos ya en realidad confirmar o negar, bueno, si sí o no, el equipo que habíamos evaluado, si contenía PCBs o no. Este es un ejemplo en el costado izquierdo de cómo era el certificado de análisis, cómo se veían. Para el propósito del análisis, se recomienda que en la derecha, que los equipos que tuvieran estos equipos más de 50 partes por millón de PCBs, lo cual se considera o se considera como contaminado con PCBs. Entonces, para nuestros 4 países o los 8 países del Caribe, aquí miramos los resultados en la gráfica. Para Antigua y Barbuda hubiéramos o evaluamos más o menos 28 transformadores en ese momento. Este inventario se realizó en el 2016, así que de esos 28, 4 de ellos identificaron que tenían contaminantes con PCB, o eran contaminados con PCB. En Barbados, lo mismo, realizamos la evaluación de 29 transformadores y en este caso 4 capacitadores que se identificaron y es una forma cerrada de uso de PCBs en comparación a los transformadores donde pudimos acceder al aceite. Pero aquí en estos pudimos evaluar 161 transformadores en el listado de países. Entonces, tuvimos una gran cantidad de transformadores dentro de los sistemas. Fue lo que encontramos. Y luego, 12 se identificaron que estaban contaminados. En Santa Lucía, St. Kitts y las Granadinas no tuvimos ningún equipo que se identificara que estaba contaminado con PCBs.
Para Surinam también 44 se evaluaron, 20 de ellos se identificaron que tenían contaminación por PCB en Trinidad y Tobago, donde evaluamos 110 transformadores. Tuvimos 6 de ellos que tenían contaminación. Uno de ellos era PCB, Pyronel, que es un nuevo tipo de aceite con PCB. Bien, debo mencionar aquí antes de continuar la siguiente diapositiva que todos los transformadores que identificamos en esta etapa, bueno, 90% por lo menos, estaban ya decomisionados, es decir, ya no estaban en uso, no estaban activos en el sistema. Sin embargo, el 10% de ellos, algunos aún estaban dentro del sistema y en uso. Y por lo tanto significa que países como Saint Kitts and Nevis, Santa Lucía, Saint Vincent and the Grenadines, hay posibilidades de que los transformadores estén ahí en uso en el sistema y no lo pudimos acceder, revisar, pero no sabemos si contenían PCBs. Bueno, para lograr cumplir con las metas, la meta global de eliminación de PCBs para el 2028, como se estableció en la Secretaría, las partes de la Convención de Estocolmo tienen la obligación de reducir o más bien eliminar el uso de PCBs para el 2025 y también eliminar todos los desechos de PCBs para el 2028. Hemos apoyado a los países miembros bajo este proyecto para trabajar hacia el manejo seguro y disposición final de los PCBs. Primero miremos la perspectiva regional. Si hablamos de la gestión de PCBs y también los residuos en general, este mapa resalta el tipo de documentos legislativos o marcos que están disponibles para el manejo y la gestión de PCBs o la gestión de COPs y otros tipos de residuos peligrosos para nuestros países miembros. Hemos identificado que, por ejemplo, Trinidad y Tobago, los PCBs se incluyen en nuestro listado negativo de importaciones y también tenemos gestión de residuos que cubren la responsabilidad de los generadores y dueños en términos de cómo se hace la gestión de los residuos peligrosos, similar para Barbados. Ellos tienen control de la importación y exportación de PCBs a través de la Ley de Control de Misceláneos o varios. También otros países tienen marcos legislativos similares para leyes del manejo seguro, también para el manejo o legislación de residuos peligrosos. Bajo nuestro proyecto, el proyecto JEF 5558, hemos trabajado con estos países para avanzar hacia el componente 4 del proyecto, en donde se analiza la mejora de la inventario inicial que se realizó en el 2016, en donde pudimos ahora hacer una evaluación total de los países, mirando sus inventarios y caracterizando el equipo contaminado que se había identificado y analizar cómo desarrollar un plan de eliminación de PCBs y luego consolidar los residuos para asegurar o en una ubicación segura antes de su disposición final. En la región Caribe y tal vez en los otros países de desarrollo en el mundo, reconocemos que no hay instalaciones en los países para realizar la disposición final de forma segura de los COPs. Entonces, lo que ocurre es que tenemos recolección o almacenamiento antes de que uno pueda exportarlos para su destrucción final. Bajo el proyecto, analizamos bajo el componente 2, pero también miramos el hecho de que nuestros países necesitaban apoyo con respecto a tener una instalación de residuos para almacenamiento, para ponerlos allí, tenerlos en almacenamiento antes de que fueran a ser exportados. Esto no es solo para PCB, sino también aplica como una instalación para tener pesticidas obsoletos y cualquier otros COPs o residuos peligrosos que fueran de preocupación para consolidarse de una forma segura antes de que se hiciera la salvaguarda y la disposición. Entonces, para 3 países miembros,
desarrollamos o diseñamos esta parte del diseño de ingeniería. Actualmente, uno de los países miembros está en realidad pasando por la construcción, dado que el gobierno ha dado los fondos, entonces está Antigua y Barbuda, es ese caso. En lo que respecta a la disposición final de los PCBs que se identificaron durante el proyecto, como vemos en el mapa, resaltamos por país, las toneladas por país. En el periodo del 2019 al 2020, identificamos estas cantidades de PCB, las cantidades de PCB en comparación al inventario inicial del 2016. Cuando llegamos al 2020, ya habíamos identificado 21.6 toneladas de PCBs en Antigua y Barbuda. Para Barbados identificamos 0.26 toneladas de PCBs. Para Belice, 2.6 toneladas de PCBs. En Surinam, 30.22 toneladas de PCBs. Y en Trinidad y Tobago fueron 13.11 toneladas. Entonces, en el 2021 trabajamos con otro proyecto regional que estaba siendo implementado por la parte de la FAO para dar servicios a la disposición, salvaguarda y luego disposición final de los PCFs identificados en el inventario del 2016. Entonces, en este momento, la disposición o la empresa Polyeco, una empresa contratada, dio apoyo y ganaron la licitación para darle apoyo para la salvaguarda y remoción de PCBs. Entonces, de Antigua y Barbuda, Barbados, Surinam y Trinidad y Tobago, los PCBs se llevaron a Francia para su disposición final a través de incineración. En el 2023, que fue a inicios de este año, de marzo a junio de este año, de forma exitosa completamos la disposición final de los PCBs que quedaban identificados en este proyecto. 55-58 fue contratado. Esta empresa se contrató a través de ONUDI para facilitar el tratamiento de los PCBs a través de descontaminación con autoclave, y esto con una empresa española. Entonces, el total, más o menos 67, 68 toneladas métricas de PCB se han manejado en la región del Caribe y por parte de sus países. Por supuesto, esto significa que hay trabajo que se tiene que hacer, porque solamente tuvimos algunos de nuestros 15 países en la región del Caribe como centro, siendo participante beneficiario de este proyecto. Entonces, hay más trabajo que se debe hacer aún. Lo que tiene que ver con el manejo, la salvaguarda y la exportación de los PCBs para su manejo, hay actividades y que se tienen que hacer. Necesitamos estar conscientes en el proceso. Tenemos administrativamente, con base en lo que tenemos el manejo de residuos peligrosos, tenemos que tener en cuenta la Convención de Basilea y un consentimiento informado de las partes interesadas en los países en los que se va a hacer el manejo de los residuos, y para poder de países en desarrollo, que son los que van a estar en tránsito, y el consentimiento también de los países en los que va a finalizar estos residuos. Entonces, tenemos un documento que se tiene que ser obtenido y las consideración, todo lo que tiene que ver con el plan de salud, también el transporte, también tenemos un plan de seguridad y salud, otro plan de logística y transporte, otro de respuesta de emergencias. Entonces, en 2021 también tendríamos que haber considerado lo que tiene que ver con el plan de respuesta para COVID-19. También tendríamos que facilitar el manejo de los PCBs en las primeras actividades a través en los países del proyecto estaban en cuarentena o cerrados. Entonces, teníamos que tener la salud de nuestros contratistas, de nuestras partes interesadas,
y las acciones que se tenían que tener en cuanto en presencia del COVID. Entonces se tuvo que posponer las actividades al inicio porque ambos de los contratistas se contagiaron de COVID, por ejemplo. Bueno, ahora los procedimientos técnicos, salvaguardas, todos los materiales requeridos para salvaguarda se enviaron a esos países antes de iniciar y que los contratistas llegaran a la isla. Luego, cuando ya llegaron, hubo entrenamiento de inicio al fin para nuestras partes interesadas locales para construir la construcción capacidad de nuestras operaciones de salvaguarda futuras. Entonces, tendrían que haber considerado lo que tiene que ver con la preparación adecuada y segura del equipo, utilizando los tambores aprobados por las Naciones Unidas, también el equipo de protección personal, también los kits de derrames y también lo que tiene que ver con material de empaque aceptable que se requiere para preparar el equipo para su eliminación o disposición. Bueno, lo que tiene que ver con el proceso de exportaciones. Una vez que ya está empacado para el envío, luego se tiene que tener en cuenta un área segura en los sitios de generación. Luego los cargamos para envío, los contenedores. Y siguiendo esto, las personas tienen que estar revisando de manera que se registre cada uno de los materiales que se están enviando y asegurarse que se tienen los documentos de aceptación. Y al final, cuando ya llega al sitio de disposición, se tienen que tener los certificados. Esto es importante el poder darle a las autoridades competentes bajo la Convención de Basilea, al igual de los que generan el equipo contaminados con los bifenilos policlorados. Muy bien. Ahora, al continuar este trabajo hacia trabajo de un Caribe libre de PCBs, también lo que hicimos fue la construcción de capacidades en términos de entrenamiento y también para reportar en la Convención de Estocolmo y cuántos PCBs se han encontrado en el país y los POPs. Entonces, las partes se requiere que reporten en la Convención. Esto es importante. También teníamos entrenamiento para mejorar nuestra construcción de capacidades regionales. Entonces, primero que todo, vimos a corto plazo, la evaluación a corto plazo, que eran los kits de tamizaje clor y oil. Estos nos decían si había estos elementos presentes. Entonces, este le da a uno si se tienen PCBs o no. Es un indicador si se tienen allí. Es importante pues para el aceite y también el hacer el análisis. Y también tenemos entrenamiento práctico en la extracción de PCBs. Eso sería aceite, también sedimentos en tierra y también pesticidas. Estos también se hicieron parte del tamizaje. Se hizo a través de la Universidad de Jamaica. También este proyecto tenía una sesión de entrenamiento internamente que se proveó para los países con lo que tiene que ver con los métodos analíticos para las consideraciones, todo lo que tiene que ver con los COPs. Entonces, para los PCBs que se identificaron, habríamos dicho las diferentes actividades, pero en consideración del equipo que aún se está utilizando y todavía está en la isla, se necesitaría hacer la disposición en los próximos años, antes de 2028, de acuerdo al mandato del secretariado. Entonces, habríamos trabajado en el desarrollo de planes de manejo.
Viendo este ejemplo de Belice, nosotros vimos qué es lo que es importante para el manejo de los PCBs que se identifican, cómo se pueden analizar en el plan técnico para el almacenamiento, transporte, para su eliminación y crear conciencia, planes de educación, también tener un plan financiero dependiendo de cuánto equipo en este momento está en el país. También el mirar las diferentes capacidades. Entonces, en el caso de Belice, ellos recibieron o se beneficiaron del proyecto al obtener un GCE que en este momento está allí en comisión, está actual y tiene la capacidad para la región que se ha mejorado. Por lo tanto, los países en Caribe ahora pueden poder llegar a Belice para poder tener el análisis de del aceite contaminado posiblemente, en cambio de tener que enviarlo. También vimos en el proyecto para evaluar los sitios contaminados. Entonces, donde haya habido fugas históricas, uso histórico, por supuesto que se está viendo la posible exposición o las rutas cuando haya fugas, ya sea que haya áreas residenciales o haya, por ejemplo, arroyos. Se hizo la evaluación para los países caribeños y este también hace parte del plan de gestión. Entonces, se tenían sitios que estaban severamente contaminados con los COPs o los PCBs, habían recomendaciones para el futuro que se aplicaran. Ahora, lo que tiene que ver para monitoreo y la información que hemos obtenido, desarrollamos un sistema de información regional, el cual miraba la gestión y el uso de los COPs en la región del Caribe. Están utilizando este sitio web para ver todos los detalles que salieron y los datos que salieron del proyecto, pero también tenemos una representación geoespacial que tenemos con la política que podemos también verla a través de esta información para poder evaluar el desarrollo o planes de remediación hacia el futuro. Muy bien. Ahora, Laura nuevamente va a continuar con la presentación. Buenas para todos nuevamente. Entonces, las últimas diapositivas que tenemos para nuestra presentación el día de hoy. Ya escucharon parte de la presentación, entonces ahora lo que hicimos en la región del Caribe para lo que tiene que ver con los contaminantes. Entonces, qué pena por el micrófono. Listo. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, lo que tenemos con nuestros COPs no es un tema del cual se hable en el público en general. De este tema no es un tema que la mayoría de personas conocen, especialmente aunque hicimos encuestas para poder entender cuál es la comprensión de qué son los COPs. Desarrollamos una estrategia de comunicación regional con nuestros países bajo el proyecto 5558 para crear conciencia y ver cuáles son los mejores mecanismos y cuál es la comunicación que realmente tenga impacto en el público en general con respecto a este tema. Y por supuesto, ver cómo podríamos influenciar el comportamiento. Y trabajamos a todo lo que tiene que ver con la gestión medioambiental de la mejor manera. Lo que hicimos fue que creamos esta campaña. Es una campaña animada en la que trabajamos con consultores que trabajan en estas piezas animadas. Y estos diferentes personajes que viven en una aldea que se llama Copsville, como si dijéramos la Villa Cops, para realmente entender del tema y desglosarlo para un formato que sea digerible para todo público. Actualmente tenemos 5 videos animados que se desarrollaron
Estos realmente lo miran a uno. Por ejemplo, en la parte superior izquierda vemos a Patsy. Patsy nos habla acerca de los contaminantes que se generan de manera no intencional. También tenemos otro video que nos habla de los pesticidas. Luego tenemos otros personajes que nos hablan acerca de la comprensión general de los COPs. Y también lo que tenemos, todo lo que tiene que ver con los residuos eléctricos, electrónicos y de vehículos. Y nuestro último video es más para partes interesadas a objetivo, no solamente del público en general, sino este video es específico para parte de la audiencia que tiene comprensión de los PCBs y los COPs. Algo que quiero mencionar rápidamente es que estos videos están disponibles en nuestro canal de YouTube y están también disponibles en español en caso de que ustedes los quieran usar. También lo que hicimos es que desarrollamos unos flyers, partes infográficas, también material para las escuelas y demás. Discúlpenme, es una forma interesante de realmente que los niños, los estudiantes se involucren y tenemos un juego que desarrollamos sobre, bueno, los COPs. Y por supuesto, todos estos recursos están disponibles en nuestro sitio web, que ustedes pueden revisar, están en holandés y en español. Pueden bajarlos, pueden compartirlos como ustedes necesiten. Tenemos muchas de las piezas infográficas, recursos, y están separados de acuerdo a audiencias y de acuerdo a diferentes usos. Entonces, la idea es que, bueno, nosotros los hemos utilizado bastante y esperamos que ustedes, si quieren, también los puedan usar. Queremos mostrarles un video cortico de 2 minutos, el último que tenemos de manejos para los PCBs. Lo voy a compartir directamente desde YouTube. Un momento, por favor. El abuelito y su vecino están trabajando, como siempre los hacen. Ay, me duelen las rodillas. Necesito ayuda. Martín, ¿tú crees que puedes pasarme de ese aceite del transformador? Él dice, ¿por qué es que el abuelito Keith quiere aceite de transformador? ¿Estás loco? No puedes poner aceite de transformador porque puede ser tóxico. No. Hace algunos años nosotros lo utilizábamos para el dolor en las articulaciones. Después de que yo terminaba, yo utilizaba el aceite de transformador en mis articulaciones. Realmente era un remedio, pero no, en este momento no se está utilizando. Mira, Keisha, la oficial de HSE, nos dijo que muchas veces puede haber un químico que se llama PCB en estos aceites y son tóxicos con el uso prolongado. Tal vez ustedes se pregunten qué son los PCBs. Son los bifenilos policlorados. Los PCBs es un grupo de químicos orgánicos hechos por el hombre que se utilizan en aplicaciones industriales y comerciales de acuerdo a sus propiedades químicas, hasta que se prohibió en los 70s y 80s, cuando ya se vincularon a problemas de la salud como cáncer y efectos negativos en los sistemas nerviosos, reproductivos e inmune. Entonces, aunque se prohibieron esta fabricación, algunos países tienen transformadores o aparatos que todavía lo tienen y que lo utilizan. Pon cuidado, Keith.
tienen un impacto negativo, entonces siempre debes evitar el contacto directo tanto como sea posible. Si tú trabajas en el sector de generación eléctrica, hay que tener el manejo, almacenamiento y salvaguarda de los aceites con PCBs para evitar la contaminación humana. Y hay que siempre utilizar el equipo de protección personal, también evitar que haya la quema de los cables que no son aislados. Entonces, ya que sabemos los ABCs de los PCBs, hay un esfuerzo global para identificar, salvaguardar y disponer los aceites contaminados por PCB y equipos también. La Convención de Estocolmo se diseñó para protegernos en contra de los COPs, los contaminantes orgánicos persistentes para 2028. Algunos países caribeños ya han empezado a trabajar hacia un Caribe libre de PCBs en colaboración con BCRC, el Centro Regional de la Convención de Basilea. Tenemos 54 toneladas métricas se han transportado para Europa, hacia Europa para su disposición amigable con el medio ambiente. Entonces, por eso es que yo no voy a utilizar esos aceites de transformador. Ay, qué bueno, Martin, que tú me dijiste porque yo he estado en peligro. No, no te preocupes, nosotros los vecinos nos tenemos que cuidar unos y otros. Entonces, utiliza, mira este sitio web, identifica, aprende y actúa. Muy bien. Esperamos tener este video también con la voz en español en el próximo mes. Esto es algo que les vamos a comentar, pero realmente la idea era involucrar a nuestras partes interesadas y poder tener un video cortito. Bueno, vamos a continuar con el trabajo hacia un Caribe libre de PCBs. Entonces, ¿cuáles son las actividades actuales y planeadas? Entonces, voy a hablar un poquito acerca de otros proyectos que nosotros tenemos que ya han empezado o que están a punto de empezar. Entonces, tenemos el plan de implementación actualizado en Guyana. Entonces, se hicieron muestras de los aceites de transformadores que tenemos allí. 27 muestras se enviaron para el análisis químico de la empresa eléctrica principal. 11 de las 27 estaban contaminados con aceites con bifenilos policlorados entre 290 y 1200 ppm. Entonces, son unos resultados que no son los mejores y debemos tener en cuenta para nuestras actividades en el futuro, para la disposición de los PCBs. Y para mencionar rápidamente, también vamos pronto a empezar la actualización del plan para Bahamas y Dominica. Este es un programa global que se llama el JEF 10785, en el que nosotros vamos a actualizar y realmente vamos a ver los inventarios de COPs. Entonces, estamos iniciando ese proyecto con el inicio y el entrenamiento. Esperamos que sea en noviembre. La idea es que podamos tener las fechas confirmadas para dicho mes. Bueno, en la siguiente diapositiva volvemos a los proyectos de las islas. Este proyecto que se llama ISLANDS es el acrónimo en inglés. Entonces, realmente trabajar en la región del Caribe y también en otras islas alrededor del mundo. Este programa global se implementa en 4 regiones del Caribe, en el Océano Atlántico y el Océano Índico. Es un programa de 5 años, es un programa global. Tenemos 12 de los 15 estados miembros, las banderas que vemos en la parte superior.
Y hay 4 componentes que nosotros vamos a ver. El primero tiene que ver con la prevención del aumento de los químicos cuando se está ingresando a SIDS. El segundo va a tener actividades que mira la legislación, que miran lo que tiene que ver con control fronterizo y cómo podemos tener mejor manejo en la comunicación entre las agencias que tienen la responsabilidad del control fronterizo y también entrenamiento que se va a hacer para el fortalecimiento de la implementación de los químicos y su disposición con los acuerdos multilaterales. Y también ver las normas y tal vez crear 2 nuevas normas en relación a lo que se ha identificado en los países parte del proyecto. También en la contratación hace parte del componente 1. El segundo componente ve la gestión segura y la disposición de los químicos existentes, los productos y los materiales en los países. Lo que este componente tiene es que vamos a identificar los diferentes que tenemos almacenados, así como ya Marisa nos dijo lo que tiene que ver con PCB allí en el Caribe, especialmente para los países que hacen parte del proyecto GEF 5558. Estamos haciendo el análisis de muestra para el desarrollo y también tenemos unos recursos para llevar a cabo la disposición. Entonces, depende de lo que se identifique y las prioridades de estas reservas. Estamos viendo pesticidas, estamos viendo algunos países que se están moviendo más a los diferentes temas, bueno, los materiales de aislamiento, todo lo que tiene que ver con las reservas y las prioridades y lo que podemos llegar a trabajar teniendo en cuenta los recursos que tenemos. Luego, el componente número 3 va a ver lo que tiene que ver con el manejo seguro, lo que tiene que ver con los SID, los materiales y todo lo que tiene que ver productos, todo lo que tiene que ver con la industria de cruceros. Entonces, también vamos a trabajar en los PCBs y plásticos. El componente número 4 tiene que ver con gestión del conocimiento y la comunicación. Son unos vínculos que debía haber compartido en el chat. Entonces, allí jeffislands.org y el greenforum.com es una plataforma en la que nosotros estamos tratando de animar la discusión entre las pequeñas islas y cualquier persona en general con respecto al manejo de residuos. Estos los van a manejar a través de la plataforma del programa Green Growth Knowledge. Bueno, en la siguiente diapositiva, casi es una de las últimas. Este es solamente para comentarles lo que les dije. Este tiene que ver con la gestión de PCBs y lo que estamos haciendo. Y como mencionamos, especialmente con la Convención de Estocolmo y también la de Rotterdam y Minamata, para poder entender cuáles son las agencias locales, qué es lo que necesitan para fortalecer sus capacidades e implementar esta convención. Y lo que estamos haciendo con esto es que no solamente va a ser un entrenamiento aislado, un programa que vamos a hacer, sino que queremos desarrollar materiales sostenibles como videos, y una plataforma en la que toda esta información se va a mantener, almacenar infográficas, videos y otros, de manera que cualquier persona la pueda acceder y también agencias focales si han cambiado el personal, por ejemplo, nuevas personas en el equipo, es muy bueno poder utilizar este material. También tenemos materiales
para que ellos rápidamente puedan utilizarlos. Bueno, lo que tiene que ver con un Caribe libre de PCBs, estamos viendo lo que tiene que ver con el etiquetado para que sea realmente un manejo a futuro, lo que tiene que ver con las reservas, todo allí en la región del Caribe y por supuesto la actividad que les mencioné, en la que estamos buscando las reservas y vamos a hacer la evaluación a final de este proyecto también. Bueno, ya he terminado acá. Edwin, tienes la palabra nuevamente y estamos listas para cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Laura, Marisa, muchas gracias por este recorrido en el camino que ustedes han tenido enfrente para buscar un Caribe libre de PCBs. Eh, Muy importante resaltar algunos puntos y quisiera hacerlo de una manera distinta y es que durante la conferencia de las partes de la Convención de Estocolmo este año se realizó una feria sobre PCB como una especie de evento paralelo en la conferencia. Y algo que pudimos notar y que resaltó el secretario de las convenciones es que hay muchas experiencias en el mundo alrededor de este tema de los PCB. Y el mensaje es, sí podemos cumplir la meta del 2028. No estamos trabajando solos, no estamos trabajando aislados. Sí podemos cumplir la meta del 2028 y un stand muy bonito que tenía el Centro Regional del Caribe. También fue la oportunidad para conocer y compartir esta experiencia y un poco por eso quisimos traer acá a este seminario al centro para que nos lo contara. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos aún unos minutos para hacer algunas de las preguntas que tenemos acá, quisiera arrancar con una que pues no necesariamente hace parte del tema PCB, pero que generó inquietud dentro de nuestros participantes y es, de acuerdo con las experiencias que ustedes nos compartieron, ¿saben cuál puede ser el grado de disminución del impacto ambiental de los residuos generados de los sistemas de energía renovable? ¿Han observado ustedes qué tipo de, de impactos se producen en estos sistemas de energía renovable? Yo voy a intentar responder. Bueno, entonces en el BCRC, desafortunadamente no tenemos proyectos relacionados directamente con la energía renovable y los residuos del sector. Laura, de todas maneras, habló de que estamos hablando de los residuos eléctricos y electrónicos. Ese es un punto focal para nosotros y por lo tanto en Jeff Islands también estamos viendo lo que tiene que ver con los recursos de energía renovable. Entonces, bajo un proyecto hijo que se va a implementar por el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, vamos a mirar las estrategias para el manejo de el residuos de las baterías, de los paneles solares. Entonces esperamos que en los próximos 2 a 3 años que este sea algo en que podamos empezar a manejar. Desafortunadamente, desde nuestra perspectiva, no tenemos información a este respecto, pero hay otras entidades dentro de la región del Caribe que están haciendo trabajo con relación a esto. Entonces, tal vez podamos dar información más adelante a través de nuestro trabajo. Muchas gracias. Una pregunta relacionada con los PCB. ¿Cuál ha sido el avance en la identificación e inventarios de PCB en aplicaciones abiertas en los países del Caribe? Sorry, ¿La can puedes you repeat? repetir? Uh,
Was this related to open applications, Edwin? Sí, Yes, estaba relacionado open con applications, aplicaciones right? abiertas. Yes. Okay. So Para for las open aplicaciones applications, abiertas, we would no not have been podríamos able to hacerle tackle seguimiento on the al P5515 project as well 5558, as the al igual que el project that proyecto we're en este momento currently estamos executing for Guyana. ejecutando para This was a Guyana. Esta fue difficult una one to difícil. tackle. Entonces, So preguntaste you acerca asked de what los problems problemas have para you las had for open aplicaciones application, right? abiertas. ¿Sí? Just to make ¿Es sure I así, have the Edwin? correct question. Ajá. El avance en la implementación de inventarios de aplicaciones abiertas para PCBs. Okay. Sí, Okay, qué great. pena contigo. Sorry. Gracias por Thank you for repetir. repeating. Entonces, en Okay, so términos in terms del of avance advancing que the se ha progress tenido here, para so for los the países Caribbean caribeños, countries, we would have hemos made hecho good buenos strides in avances en terms of cuanto a open aplicaciones applications with abiertas que se regard to refieren a your los transformers, transformadores, your items that we can los access, elementos que podemos acceder. Por ejemplo, los your PCBs a PCBs from partir this, de ellos. sorry, right? Pero So, en but in terms términos de of open aplicaciones applications such as like abiertas, paint, como, no sé, things like lo que están that en are otros in other productos products afuera outside of del equipo electrical equipment, eléctricos such as your como clothes, transformers, transformadores y etc. demás, We realmente no have hemos not made tenido progress avance in the en el Caribbean region in Caribe terms of para identifying identificarlos. this. Sin However, embargo, en based on cuanto al uso historical use, it was histórico, deemed as not no se veía a como un major tema issue muy for the grande Caribbean at the porque se time of estaban us haciendo doing the inventarios en el inventories within the periodo period of 2015 to del 2020. 2016 a And so therefore the 2020. funding Entonces, was more más que so todo nos focused on enfocábamos electrical en equipment like transformadores, transformers, capacitors, capacitadores, your todo breakers. lo eléctrico. Es It's un a poco bit más more difícil para difficult poder for you to identificar identify exactamente exactly en where, dónde estos those tipos de types of aplicaciones open abiertas se applications pudieron may haber have been used in the utilizado en el Caribbean Caribe. region, of Y course, por because supuesto, stakeholders do No lo not keep mantenemos en this in record. registros, They were no maybe estamos not aware conscientes o of it. enterados, no está It's not listado en los listed in the productos en la mayoría de products los in most casos, cases. entonces So this esa es la isn't, situación. yeah. Muchas gracias, Arisa. Otra pregunta que nos hacen nuestros participantes es, ¿cuál ha sido el porcentaje o también podríamos hablar de la cantidad de sitios contaminados con PCB que han encontrado hasta ahora en el proyecto Caribe? ¿Y qué han pensado ustedes para avanzar en la remediación si es que se ha encontrado alguna? Okay. Laura, ¿tú quieres probar? You can start off with the Ah, PCB Si tú specific, quieres, and le then I das can y yo mention trato with de regards complementar. to doing Sí, no hay more. problema. No problem. Bueno, Okay, so bajo el under proyecto the 5558 5558, project, hemos so we would have analizado looked generalmente generally at los toxic sitios contaminados contaminated por sites, COP, no right? So solo not just PCBs. PCBs. Sin However, embargo, aunque no tengo un although I don't have a porcentaje para darte percentage to un give you número, like una a cifra exact exacta, number, la mayoría de most of los the sites sitios that que eran were empresas de utility servicios company públicos, sitios sites de ellas, that were of age, say digamos they would have que been estaban running from funcionando something desde los 60 hasta 1960s los to 80, 80s, we would teníamos have really como kind of la flagged forma those de as marcarlos como possible sitios contaminated contaminados. sites. Por So for ejemplo, instance, donde where we would have encontrábamos found, equipo, okay, Guyana is the most Guyana es recent un example under this proyecto más current reciente. En project. el proyecto, cuando When we visitamos el visited the sitio, estos site, these transformadores había estado en transformers el have been in the sistema desde system su since creación. inception. Entonces, And pero so, sí nos dimos but we cuenta en did algunos notice casos in some donde había cases where you fugas had en el leakage sitio, on the sites, no they would not habrían have hecho like nada done anything significativo para significant in remediar terms la of situación, remediation, simplemente but rather cubrirlo just covered, con sedimento with o sediment tierra. or soil. Entonces, And so aquí here we would resultábamos flag que that en el in futuro the tendrían que future, they would mirar have o to look analizar, at hacer algún tipo de doing some sort of sedimento o sediment or sitio de site remediación remediation with al regards to respecto, this, pero but de we forma haven't activa no hemos actively trabajado en ese worked on tema. this just Creo yet. And I que think Laura Lauren puede would mencionar mention que our se podrá hacer future en el futuro. intentions. Sí. Yeah. Bueno. The only thing that we have done, Se me sorry, olvida. I Qué keep pena. forgetting.
Lo So the único only thing, bajo el so under proyecto the 5550, as 5558, como Marissa mencionó mentioned, that Marisa, project, we would have done hicimos una a evaluación de riesgo preliminary risk preliminares hablando assessment de in terms of really identificar identifying dónde where estaban might los be the sitios priority prioritarios sites para in terms trabajar of roofing hacia towards una remediación remediation de los for POPs in COPs en general, general, not no just solo PCBs. PCBs. Y And lo que what we reconocimos es que recognized en with los the our países Caribbean Caribe countries is that inicialmente initially it was expected that they se puede might take tomar this up como una as a iniciativa national nacional, es lo initiative que pueden hacer to para hacer la do the remediación o remediation, corregir, pero muchos but a lot of países countries have flagged to us that tienen they do la need the necesidad support del from us as a apoyo del center centro towards regional, del CRCR, del doing this BCRC, remediation. perdón. So I can give Les an puedo dar un example, not ejemplo, no PCB exactamente specific, PCBs, but pero en with COP, regards to en Surinam, Suriname, they have identificaron un identified sitio identificado contaminated con sites PCBs with DDTs, y and actualmente estamos we are trabajando para currently desarrollar working una on developing a propuesta proposal para un for proyecto a posible possible para project solucionar to la remediate this situación. site. So that is our Digamos que ese es el plan plan for futuro, the es future, que is donde that haya where there are prioridades, priorities, vamos a we tratar de will hacer try nuestro our mejor best to esfuerzo para find encontrar funding oportunidades opportunities para and propuestas de project proyectos de forma proposals que so that we podamos can trabajar work hacia la towards solución o remediation remediación de ese for these sitio. sites. Gracias, Laura. Otra inquietud que tenemos de parte de nuestros asistentes, de nuestros más de 400 asistentes hoy, es relacionada con las actividades de manejo de los residuos contaminados con PCB. Es que no solamente son aceites contaminados, sino que también los transformadores contienen partes metálicas, partes porosas, partes no porosas, que puedan ser aprovechadas. Entonces, la pregunta es si ustedes han tenido la oportunidad de desarrollar proyectos, tecnologías con las empresas que contrataron en su proyecto para tratar de valorizar estos materiales que se pueden recuperar de los transformadores. ¿Qué perspectiva tienen ustedes en el Caribe en ese aspecto? Bueno, Okay, para el Caribe, so la for región the del Caribbean Caribe o region los or the países, countries, so we would teníamos have had 5 de nuestros 5 países de of our proyecto project hasta el countries momento thus en far donde that we would have trabajamos worked para with to identificar identify and then dispose la of the disposición transformers, final de los right? transformadores. En In el the caso case de of Antigua y Antigua and Barbuda, ellos Barbuda, nos they would have indicaron indicated en in una our segunda second round ronda of de muestreos que sampling los that the transformadores transformers identificados identified, aún they would en still realidad like los to querían poder actually utilizar. use it, right? Y And the la PCB continuación por PCB o la contamination or concentración más concentration bien was no era tan alta. not as Entonces me high. parece que era más o So I menos think it was roughly 120 partes 120 por millón parts per y por lo million. tanto And therefore, la the recomendación de recommendation for tratamiento treatment or moving forward habría would have sido, been to retrofill. So digamos, drenar first you drain primero the el current aceite oil that is in the actual en el transformador y transformer, luego and then we would have volverlo a retrofilled a llenar few times with con new nuevo aceite mineral mineral oil hasta que until la your contaminación PCB por PCB fuera contamination lo is low enough. suficientemente baja. En ese And so caso, in that case, your uno aún puede you seguir can utilizando still el use the equipo, equipment, pero la but then disposición del dispose aceite of the oil. So contaminado, the es decir, oil se was shipped off of cambiaba a mineral, island, and ¿cierto? then Y lo they que se remained or they quedaba kept era the el contaminado y transformer. se podía seguir In utilizando some el transformador. En algunos cases, casos, the las empresas nos companies will decían que indicate querían as well that vender they want to sell or o get sacarle value algún from the valor scrap a la metal. chatarra, al So material in that reciclado. case, Entonces, la the recomendación en ese caso es recommendation que is that aún you así se le still, haga you el drain the drenaje del oil. You would aceite. have to Hay que hacerlo retrofill a varias few veces, times volver a as well llenar in para terms of descontaminar decontaminating or o depolluting descontaminar los the materiales que están materials dentro, within el and metal en sí, the me refiero. metal itself. Y el material And the poroso se porous recomienda materials que are uno se recommended that you envíe ship it o se for exporte para export that for disposición junto con disposal el with the aceite oil. contaminado por PCB. En el caso, So si in the quieren case where vender they want el to sell the metal, scrap la metal, chatarra, that esa ha has been sido the la recomendación recommendation hasta el thus far. momento. Muchas gracias, Marisa, por la respuesta. Una pregunta respecto a la campaña Stop the Pops. ¿Ustedes esa campaña la han divulgado en medios masivos, digamos, tradicionales como la televisión, la radio, otros medios un poco más antiguos, o es una campaña basada en comunicación a través de redes sociales? Aquí puedo I could jump in responder, here. bueno, lo que So hicimos what con we el did with proyecto the y eight los 8 project países es countries que is that we had teníamos un a consultant consultor who quien looked miró into la mejor the best forma, el means mejor or medio de modes of comunicar esos communicating these mensajes y la campaña messages. general
Aunque teníamos muchos productos listados en el sitio en internet y no se han compartido todos en las redes sociales, también hicimos un anuncio en televisión y también en la radio. Fueron con los medios principales de comunicación en la mayoría del país para que se escuchara el audio en la radio. También hicimos involucramiento con estudiantes en las escuelas a través de una competencia de poesía y otro tipo de competencias, concursos. También hicimos entrevistas en televisión donde los puntos focales estaban en el aire, mostraban un video y se hablaba como una charla, una presentación, más o menos, pero con entrevista. Pero eso es lo que hemos hecho. De pronto hemos hecho anuncios en otros países, pero hemos desarrollado un plan nacional para los países para la evaluación de los mejores medios de comunicación para aumentar la concientización. Cada uno de los países han pensado en diferentes formas de comunicación que sean adecuadas a la cultura. Entonces, les dimos paquetes, guía de la mejor forma de comunicar en su país, en su isla, y luego, según las matices de cada una, y obviamente, es todo el paquete que tenemos con COPES. Muchas gracias, Laura, por la respuesta. Quisiera finalmente preguntarles la capacidad analítica para los proyectos relacionados con contaminantes orgánicos persistentes. Muchas veces es una barrera para nuestros países. ¿Cómo han visto ustedes este tema en las islas? Y si hay alguna entidad estatal o privada que esté ya instalando laboratorios y también pensando en los nuevos COP que nos puedan ayudar a cerrar esa brecha. Bueno, dentro de la región Caribe, sí tenemos capacidades en laboratorios para analizar los COPs. Sin embargo, como reconocimos o anotamos en la presentación, la capacidad para hacer las pruebas es baja. En el caso de PCBs, por ejemplo, cuando comenzamos este proceso inventario, enviamos todas las muestras en Canadá, un laboratorio canadiense. Sin embargo, hemos trabajado, o bueno, seguimos trabajando en la región de Caribe para construir las capacidades en ese sentido, a través de la mejora o darle apoyo, GSMF y otra capacitación técnica para los técnicos del laboratorio, para que ellos puedan evaluar los PCBs y luego también otros COPs como pesticidas. También lo hemos mirado. Bajo el proyecto también pudimos dar XRF o manuales que están en las islas para mirar los COPs en productos. Entonces, por lo tanto, ese es el siguiente paso, uno de los siguientes pasos. Entonces, les damos esta herramienta a 8 proyectos en los países del momento y en las islas. Esperamos poder mejorar la capacidad y también mirar cómo consolidar más capacidad en las regiones. Es un desafío todavía, pero es algo en lo que seguimos trabajando con los países del Caribe. Muchas gracias, Mauricia, por tu respuesta. Y acá vemos que estamos en pasos similares. En Colombia estamos implementando acciones similares. Por lo tanto, tenemos muchas oportunidades de aprender juntos en este camino para tener países libres de contaminantes orgánicos persistentes. Agradeciéndoles a nuestras expositoras por este tiempo y sus respuestas a nuestras preguntas y a nuestros casi 400 asistentes conectados el día de hoy. Quisiéramos cerrar esta sesión, no sin antes recomendarles nuestra siguiente sesión el próximo martes se va a realizar a las 8 de la mañana, porque nuestro conferencista es el director de IPEN, una organización de la sociedad civil que trabaja sobre estos temas y que tiene su sede en Australia. Entonces, para favorecer un poco esa brecha que tenemos en el horario,
vamos a conectarnos 1 hora antes, este martes, para escuchar la perspectiva desde la sociedad civil en el camino hacia un mundo libre de contaminantes orgánicos persistentes y las experiencias que hemos acumulado en nuestras actividades sobre PCBs aplicada a los nuevos contaminantes orgánicos persistentes. Entonces, nuevamente, muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. A nuestros conferencistas, nuestros agradecimientos. Los esperamos el próximo martes a las 8 de la mañana en esta nuestra 5ª edición del Seminario Internacional de Contaminantes Orgánicos Persistentes. Un buen día para todos. Thank you. Thanks for having Gracias por us. invitarnos. Hasta luego. Thank you.